Vamos a comenzar nuestro retiro del día de hoy. Pues pueden tomar asiento ya. Hemos hecho la exposición del Santísimo, por tanto ya estamos en la presencia de Dios y estamos aquí con Jesucristo sacramentado presente y con las disposiciones de corazón de conocerlo mucho mejor. Estamos comenzando un nuevo año. Va muy rápido el tiempo, ya estamos casi en la mitad de enero, pero bueno, vamos comenzando. Y en este sentido estoy seguro que cada uno de ustedes hizo propósitos de año nuevo. Propósitos, terminamos un año, el 31 de diciembre hacemos un examen de nuestro año y hay siempre nuevos propósitos. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a cambiar? ¿En qué voy a mejorar? Y yo quisiera, por eso en este contexto pensé en la oración. Yo creo que siempre es un propósito que debemos llevar en el corazón porque hay que renovar nuestra oración, no hay que acostumbrarnos y hay que buscar que esta oración sea fructífera, que esta oración alimente nuestra vida interior. Y yo espero que haya sido uno de los propósitos. Y en este sentido, pues quiero predicar este retiro para que afiancemos en aquello que es esencial. Hace unos días encontramos una noticia que decía que el Santo Padre había ido a una tienda de discos en Roma para comprar unos discos. Una parte de la prensa. Y yo reflexionaba y decía, bueno, pues este tipo de actividades que son cotidianas en cualquier persona, en el Papa se convierte en algo como extraordinario, digo, sin duda extraordinario, porque ver al Papa caminando no es lo normal. Ahí iba a visitar una familia, me tocó cuando estaba viviendo en Roma encontrarme con el Santo Padre muchas veces caminando dentro del Vaticano. Y era pues de lo más natural, no, pues casi se podía acercar. Como estaba solo, y saludarlo siempre con el debido respeto y la debida distancia, ¿no? Para no interrumpir. Me tocó ver varias veces al Papa Juan Pablo II, a Benedicto XVI, alguna vez al Papa Francisco, que iban dirigiéndose hacia la sacristía, y pues iban en oración, iban muy metidos en oración, y pues uno como que no se atreve, ¿no? Pero a mí me llamaba la atención esta noticia que pues en algo cotidiano se convierte en algo tan extraordinario. Y ojalá esta noticia misma, pues muchas veces fuera de la misma oración y de la vida interior del Santo Padre, que son cosas que él hace cotidianamente, pero que tienen un efecto extraordinario en la iglesia. Y así yo quisiera invitarles a ustedes a que una actividad tan cotidiana como puede ser un miembro del Regnum Christi, la oración, se convierta realmente en algo extraordinario. Y ojalá que estas reflexiones les ayuden a lograrlo. Yo quisiera proponerles como meditación de texto bíblico el relato que encontramos en el Génesis, capítulo 32, versículo 23 a 33. Es esta pelea misteriosa del patriarca Jacob con Dios, con un ser divino, al fin y al cabo es con Dios. Este fragmento que es difícil siempre de interpretación, pero creo que es importante para nuestra fe y nuestra oración. En el número 2573 del Catecismo de la Iglesia dice: la tradición espiritual de la Iglesia ha visto en este relato el símbolo de la oración como combate de la fe y la victoria en la perseverancia. Este texto nos habla de la larga noche de la búsqueda de Dios por parte del profeta Jacob para conocer el nombre y ver el rostro de Dios. Y pues ve la tenacidad y perseverancia de un hombre que busca a Dios. Leo el texto evangélico para que todos lo tengamos presente. Aquella noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Después que los hizo cruzar el torrente, pasó también todas sus posesiones. Entonces se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Al ver que no podía dominar a Jacob, lo golpeó en la articulación del fémur y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaban. Luego dijo: déjame partir, porque ya está amaneciendo. Pero Jacob replicó: no te soltaré si antes no me bendices. El otro le preguntó: ¿cómo te llamas? Jacob, respondió. Él añadió: en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob le rogó: por favor, dime tu nombre. Pero él respondió:
¿cómo te atreves a preguntar mi nombre? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar con el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y he salido con vida. Mientras atravesaba Peniel, el sol comenzó a brillar y Jacob iba rengueando del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el presente el nervio ciático que está en la articulación del fémur, porque Jacob fue tocado en la articulación del fémur en el nervio ciático. Como ven, seguramente lo recordaremos, es este texto que no es fácil, pero que pues nos va narrando esa lucha de Jacob con Dios, con este ser divino, y que nos va dando este ejemplo de lo que tiene que ser la oración, que es un combate que Benedicto XVI, que es un combate prácticamente cuerpo a cuerpo con alguien, con Dios, y que en la tenacidad, en la perseverancia, en la lucha es como se logran los beneficios. El beneficio que estamos buscando, al fin y al cabo, es ver el rostro de Dios. En la oración, ¿qué es lo que buscamos? El objetivo es ver el rostro de Dios. No hago una oración simplemente por sentirme bien, por cumplir unos compromisos espirituales, por hacer el rosario, por hacer bien la meditación, por sentir que he rezado bien. El objetivo es ver el rostro de Dios, encontrarme cara a cara con el Señor. Esa es la experiencia que estoy buscando en la oración. Y puede ser una oración, digamos, humanamente mal hecha, distraída, con sueño, con dificultades, que normalmente así es la oración, o sea, todos los días normalmente así es la oración, la oración, pero que llega que trae mucho fruto. Y podemos de verdad terminar con decir, qué mal hice mi oración, pero digo humanamente, pero con una presencia grande y fuerte del Señor. Eso es lo que buscamos, ver el rostro del Señor. Y para eso comento brevemente este texto de la Biblia y después sacamos algunas conclusiones que espero que nos ayuden en nuestra vida. Lo primero es recordar a Jacob. Y yo quisiera recordarlo, sin duda, el patriarca Jacob, como cualquiera de nosotros. O sea, cualquiera de nosotros que estamos, y ustedes que están al frente de una familia, de un equipo, de un grupo, de una empresa, este Jacob que está dirigiendo, que dirige a una familia, que se está dirigiendo, si ustedes recuerdan, Jacob es el gemelo de Esaú, que cuando también lo narra en el Génesis, toda esta lucha, cuando lleva a su madre que es Rebeca, sus hijos de Isaac, que están peleando y que en algún momento Rebeca ya no quiere llevar, como ya está cansada de este embarazo, y Dios le dice, pues es que tú llevas a dos hijos, que son dos naciones, y son dos naciones distintas, que estarán siempre como en pugna, como en pelea, y eso era lo que ya desde el seno de su madre iban viendo. Cuando Esaú nace, que es el primogénito, recuerden, Esaú es aquel del plato de lentejas, que está comiendo las lentejas, que llega y que da su primogenitura a Jacob. Por eso dame este plato de lentejas, regresa de cazar, y ahí es donde da su primogenitura. Sin pensar en aquello que estaba dando, se lo dice y lo intercambia por ese plato de lentejas. Recordemos aquella meditación de Fabre Velázquez, estuvimos en la sección también, de que él cómo hacía eso, de cómo intercambiamos pues cosas que valen mucho, es por un plato de lentejas, cosas que no valen nada, simplemente la circunstancia, la falta de reflexión. Pues esto hace Esaú en ese momento y le cambia la primogenitura, tal vez sin pensarlo mucho, se la cambia. Y después recordamos que Jacob, con engaño, quita la bendición a su padre, se la pide. Recordemos cómo Rebeca, Jacob era lampiño, Esaú era así con mucho vello, y le pone justamente la piel de los borregos, y le pone la ropa de Esaú, y lo presenta a su padre, y le da la bendición. Es decir, roba la bendición, y la roba con engaño. Y esto para el pueblo de Israel era algo muy fuerte, muy duro, porque ellos estaban naciendo realmente de una primogenitura que era robada con engaño. Y Jacob con eso vivía, con ese remordimiento vivía. Yo he robado este puesto en el que ahora me encuentro. Y eso lo llevaba en su conciencia, y es por eso que él se va. Después, para que Saúl no lo mate, se va del pueblo, se va a vivir fuera, y ahora está regresando. Este pasaje bíblico nos está diciendo que está regresando
No sabemos con qué intención regresaba a Israel para ver a Esaú, posiblemente para ponerse pues en paz, al fin y al cabo era la familia, o quién sabe si era para tomar realmente la primogenitura y volver a tomar el puesto que él pues, llevaba en Israel. Ese es lo que está ocurriendo aquí con Jacob. Y ahí es como pues este cruce se convierte en esta experiencia singular de Dios. ¿Y por qué digo que es una experiencia singular de Dios? Porque él, como lo dice aquí el mismo texto, dice, era de noche. Dice, a sus dos mujeres sirvientas cruzó el Bador, después de los hizo cruzar el torrente, pasó también todas sus posesiones, y entonces se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Está cruzando de noche. Y aquí en la noche es como un símbolo de protección, de que no lo ven, de que puede llegar perfectamente al otro valle, de que no me ven incluso quién soy yo. Y por eso el texto dice que lucha con un hombre. De hecho, el texto dice un alguien, o sea, alguien. Ni siquiera lo menciona como un hombre. Entonces se encuentra con esta experiencia de la noche con la que lucha. Pero aquí lo que es de llamar la atención es que Jacob está escondiendo en esa noche quién era él realmente. Este hombre que había robado con engaño la primogenitura. Después dice, al ver que había, lucha. Y aquí el texto no sabemos realmente bien quién va ganando, si es Jacob o es este ser divino el que se encuentra. Al ver el ser divino, al ver que no podía dominar a Jacob, lo golpea en la articulación y le daña el fémur. Luego le dice, déjame partir, porque ya está amaneciendo. Pero Jacob replicó, no te soltaré si antes no me bendices. Como ven, Jacob está buscando esta bendición, está buscando, se da cuenta que está ante un ser divino y quiere recibir de él esa bendición que le ha robado con engaño. Pero aquí en esto no se sabe quién va ganando. De pronto parece que el ser divino está ganando porque le está pegando en el fémur, pero le dice, a ver, suéltame porque va a amanecer, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Entonces, es este combate que seguramente muchas veces lo hemos sentido en la misma oración, que no sabemos qué está ocurriendo, si es Dios el que me está hablando, si es mi propia conciencia, si realmente estoy recibiendo la gracia de Dios, si me estoy abriendo mi corazón. Es ese combate que la oración, pero sabemos que estamos ahí. Y entonces el otro le pregunta, ¿cómo te llamas? O sea, el ser divino sabe que es Jacob, pero le está preguntando, ¿cómo te llamas? ¿Por qué le pregunta esto a Jacob? Porque recordemos que en la cultura hebrea, el recibir el nombre, el conocer el nombre, era tener dominio sobre la persona, era conocer la verdad sobre la persona y dominar a la persona. Recuerden, en el Génesis, cuando viene la creación, Dios le presenta al hombre cada uno de los seres creados para que le dé su nombre, como señal de que los domine, de que él los conoce, conoce la verdad. Y aquí este ser divino le está diciendo cómo te llamas. O sea, y ahí es este punto donde Jacob le dice, soy Jacob, dice Jacob, respondió, donde le revela su nombre. Y vemos en esta actitud de Jacob, pues cómo se deja dominar. Vemos en esta actitud de Jacob que con humildad reconoce, soy Jacob, soy el que he robado la primogenitura, soy el que he engañado a mi padre para que me diera la bendición. Y se pone, digamos, y lo veríamos como la oración, como de rodillas delante del ser divino, y dice, pues yo soy este. Estoy en la noche, me estoy ocultando, pero ante ti me revelo y te enseño quién soy yo realmente. Me dejo dominar por ti. Y esa también es una actitud muchas veces de la oración, que la oración llegamos nosotros y debemos ponernos cara a cara con el Señor y decir, cansado, llego con pecado, llego con defectos, llego con una soberbia tremenda, llego con cosas buenas también, llego con mis posesiones, como lo hizo Jacob, y estoy delante de ti, tal y como tú me conoces, con humildad. No te tengo que esconder nada, soy yo. Y esta es la actitud que aquí llama la atención de Jacob, que le está diciendo eso. Y él añade, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y este
llamarse con Israel es muy hermoso porque pues, realmente la traducción que encontramos para Israel, la más probable de Israel es Dios fuerte, Dios vence. Aquí vemos cómo el profeta pues se deja vencer por Dios y le dice, yo soy así, pero tú has vencido, tú eres Dios y te reconozco como tal y tú has vencido. Luego le dice el profeta, Jacob le dice, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Jacob le rogó, por favor, dime tu nombre. O sea, le está preguntando el nombre, pero él le responde, ¿cómo te atreves a preguntar mi nombre? Y allí mismo lo bendijo. Vemos cómo está ahí, está en esta lucha, cómo te atreves a preguntarme y cómo Jacob recibe aquello que estaba buscando, la bendición. Y con esto pues sabe que está pues recibiendo de Dios la bendición, que tal vez él, bueno, que no, que él había robado realmente con engaño, ahí lo ve. Entonces vemos en este relato bíblico cómo viene esta transformación de un hombre que va temeroso, que va oscuro, que va escondiendo lo que es, y cómo se presenta ante Dios, cómo se presenta tal como es, y cómo Dios lo bendice. Cómo Dios se acerca con él y no le dice, no, porque has robado, porque has engañado, ya no te quiero, no te voy a bendecir. Al contrario, Dios acepta todo aquello y lo bendice, lo purifica, lo transforma y lo transforma con un nuevo nombre y por eso Jacob se convierte desde ahora en Israel. Y esa es, yo diría, que la experiencia que tenemos que buscar siempre en nuestra oración. El buscar al fin y al cabo, como decía, como objetivo, ver ese rostro de Dios, estar cara a cara con Él, dejar que Él me bendiga, dejar que Él me transforme, dejar que Él conozca mi nada, que con humildad pueda presentar, decir, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu bendición, ayúdame por favor, me pongo de rodillas ante ti. Que esa sea lo profundo, la renovación propiamente de nuestra oración. Este pasaje vemos, ya un poco para concluir y llegar a algunas conclusiones, se presenta como la noche larga de la búsqueda de Dios, de la lucha para conocer el nombre y ver su rostro. Es el hombre que con tenacidad y perseverancia pide a Dios la bendición y pide un nombre nuevo, una nueva realidad. Esta noche de Jacob, en el vado de Jaboc, se convierte así para el creyente en punto de referencia para entender la relación con Dios, que en la oración encuentra su máxima expresión. El Papa Benedicto dice lo siguiente: la oración exige confianza, cercanía, casi un cuerpo a cuerpo simbólico, no con un Dios adversario, sino con un Señor que bendice y que permanece siempre misterioso. Esto es lo que yo quisiera primero detenerme como una de las conclusiones que tenemos en esta meditación, de que la oración es, como dice el Papa aquí, casi un cuerpo a cuerpo, una lucha cuerpo a cuerpo simbólico con el Señor. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos que conocer al Dios al que nos estamos dirigiendo. O sea, no nos dirigimos en la oración simplemente a una fuerza espiritual, a una fuerza natural, a una gracia un poco etérea. Nos estamos dirigiendo a un Dios y un Dios que se hizo hombre para estar cercano a nosotros. Debemos por eso sentir casi, como dice el Papa, no lucha cuerpo a cuerpo. Que la oración sea, estoy realmente frente a Dios. No estoy, como les digo, frente ni siquiera a un Dios que es espíritu. Estoy frente a alguien que me comprende, que me conoce no solamente a mí, sino conoce las circunstancias del hombre, conoce las circunstancias en las que me muevo, conoce la vida cotidiana, conoce los problemas que tengo diariamente cuando en casa, en el trabajo, en mí mismo, las dificultades del mundo, sabe el mundo en el que me muevo. Es alguien que realmente conoce dónde me encuentro, que me pueda ayudar, que me pueda acompañar. Ese es al Dios al que yo me dirijo todos los días. Y de verdad, hasta que yo no comprendo que es, me estoy dirigiendo a alguien que me entiende profundamente, la oración no me va a cambiar. O sea, la oración va a quedar en
en un discurso mental, intelectual, piadoso, sin duda, pero no me va a confrontar con la verdad del hombre que yo soy. Y no me va a confrontar con alguien que me puede convertir, que me puede cambiar, que me invita a cambiar. Esa tiene que ser mi oración. Recuerden, Juan Pablo II, cuando comienza su pontificado, con aquella encíclica comienza, dice, el hombre conoce a Dios porque lo encuentra cara a cara, porque en él se identifica. No, nosotros nos identificamos en Dios porque Cristo se encarnó y vino con nosotros, el misterio de Navidad que acabamos de celebrar. Entonces, por eso, busquemos ser conscientes que estamos enfrente a Dios. Recuerden, una de las metodologías que nos propone el movimiento en la oración es detenernos un momento y decir, ¿qué voy a hacer? ¿A quién voy a hablar? ¿Enfrente de quién estoy? Y eso es algo que me ayuda a ponerme en ese clima de oración. El otro aspecto que yo quisiera resaltar en este es tomar conciencia de que cuando estoy orando me encuentro en un lugar sagrado. Jacob está cruzando, está en la noche, se encuentra a este ser divino, a Dios se lo encuentra, está en un lugar sagrado. Y que nuestra oración no solamente al ver que decir, estoy frente a Dios con quien estoy hablando, sino que sea aquí donde estoy, en la habitación, en un cuarto de mi casa, en el jardín, viendo la naturaleza, en la capilla, donde me encuentro, es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado porque es mi encuentro con Dios. Es el lugar sagrado. Recuerden la zarza ardiendo, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo, lo primero que le dice la zarza, bueno, Dios, con esa imagen de la zarza, le dice a Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es un lugar santo. Que así sintamos nuestro momento de oración. Que nuestro momento de oración no sea un momento más de distracción, un momento en que digo, bueno, me subo al coche y en lo que voy llegando al trabajo, voy haciendo mi oración. A veces habrá que hacerla así porque no hay otro momento, pero bueno, que no sea lo normal, que sea ese momento en que yo le dedico al Señor en un lugar y estoy en un lugar sagrado. Que eso sea ese momento de oración. Y eso ayudará a evitar distracciones, ayudará a evitar tantísimas cosas y saber que estoy ahí frente a Dios buscando una gracia. Y por último, como esta conclusión en este texto evangélico, dice, la bendición de Dios no puede ser arrancada o conseguida solo con nuestras fuerzas. No es mi voluntad, no es lo que yo busco, lo que yo hago en la oración, no es la metodología de la oración, no es porque tengo un buen libro de lectura espiritual que me ayuda a hacer mi oración. O sea, eso no es lo que me ayuda a arrancar la bendición de Dios, sino que debe ser recibida con humildad, con una gracia de Dios, como don gratuito que permite reconocer el rostro de Dios, donde ha luchado con Dios, le ha rezado. Jacob lo nombra Paniel. Dice, Jacob llamó a aquel lugar con el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y he salido con vida. Este nombre de Peniel significa rostro de Dios. Como les decía, que mi oración sea llegar a ese lugar sagrado donde yo puedo ver el rostro de Dios, donde estoy llegando a Peniel, por así decirlo, y ahí es donde veo las gracias que Él me quiere dar. Aquel que se deja bendecir por Dios, dice el Papa Benedicto, se abandona a Él, se deja transformar por Él, hace bendito el mundo. Les presento ahí en los subsidios que todos recibieron algunos elementos que les pueden ayudar en su reflexión en la oración. Yo los tomé mucho de la catequesis algunos de la catequesis del Papa Benedicto, catequesis del Papa Francisco, para que veamos también la profundidad siempre de las catequesis de los santos padres. Todos los papas, últimamente, todos seguramente antes, pero esto me refiero a Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, han dedicado mucho tiempo en su catequesis a la oración, para que veamos la importancia que tiene la oración. Juan Pablo II habla, y es hermoso, la oración en los Salmos. Benedicto XVI
habla por muchos elementos de la oración, y el Papa Francisco acaba de terminar el año pasado su catequesis sobre la oración, y por eso les ofrezco estos textos que nos pueden ayudar para valorarla. Yo comento prácticamente la catequesis del Santo Padre del 4 de noviembre del 2020, ahí lo tienen, que habla de las características de la oración. Él menciona 4 elementos. Dice lo primero, la oración tiene una primacía. Es el primer deseo del día, algo que se practique al alba, antes de que el mundo se despierte. Y lo digo, si estamos hablando en este retiro de renovación de mi oración, que ese sea mi primer deseo del día. Sin duda, estamos por fuerza del movimiento Reino en Cristo, movimiento de apostolado, somos apóstoles, queremos hacer apóstoles, queremos salir a las calles, transformar el mundo para Cristo, pero lo primero que necesitamos para transformar el mundo a Cristo es nuestra oración. Y por tanto, que ese sea nuestro primer deseo. Que nos levantemos y que ese primer pensamiento pues sea dirigir mi alma a Dios. Nosotros en la Legión hacemos realmente un himno de acción de gracias como primera cosa, y con ese himno de acción de gracias nos vamos preparando para que nuestro corazón se vaya dirigiendo a Dios como primer pensamiento, y vamos como caldeando el corazón cuando antes, yo me acuerdo, y aquí seguramente todos los vivimos, que íbamos a salir en el coche, teníamos que encenderlo y dedicar un poquito de tiempo para que se calentara el motor, ¿no? Y ya después empezábamos a caminar. Pues que sea ese momento en que vamos calentando nuestro corazón para acercarnos a Dios. Un día vivido, estoy citando al Papa Francisco, un día vivido sin oración corre el riesgo de transformarse en una experiencia molesta o aburrida. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a los problemas del día y nos molestan? Y sin duda, a veces nos enojaremos porque las cosas no salen como queremos, porque hay dificultades, porque hay obstáculos, no somos indiferentes a ellos, pero teniendo la oración de fondo las podemos ver de forma distinta, las podemos asumir de forma distinta. Seguramente no las vamos a cambiar, pero la actitud con la cual las afronto pues es una actitud completamente distinta, y para esto me ayuda la oración. Y con esto bendigo también esos momentos que pueden ser difíciles, malos, frustrantes, los puedo bendecir, los puedo aceptar, y me puedo unir con esa molestia, con esa dificultad, puedo ofrecerla como un sacrificio al Señor para ganar gracias para el mundo, para mi vida, para las almas. Y ahí esta actitud pues viene de la oración. Dice la oración, por eso tiene el poder, dice el Papa, de transformar en bien lo que en la vida de otro modo sería una condena. Ahí vemos esta actitud de la oración. La oración hace milagros, porque la oración va precisamente al centro de la ternura de Dios, que nos ama como un Padre. Son estas frases del Papa Francisco tan existenciales, tan cercanas, pero tan reales, ¿no? Nuestra oración va a tocar el corazón de Dios, la ternura del corazón de Dios. Y el Padre también nos dice el Evangelio, cuando su hijo le pide algo, que Padre no le va a dar lo mejor. Y eso es lo que estamos haciendo en la oración. Y por eso la oración tiene una primacía. Segundo, la oración es un arte para practicar con insistencia, conoce disciplina, ejercicio y se asume dentro de una regla de vida. Una oración perseverante produce una transformación progresiva, hace fuerte en los periodos de tribulación, dona la gracia de ser sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Esto es la oración que no, y lo sabemos, a veces no hay resultados palpables, no hay resultados inmediatos. La oración es progresiva, es una lucha, nos va transformando, es esta agua que va cayendo en la tierra, que va fecundando la semilla, que la va haciendo florecer, y que requiere tiempo, y que requiere pues ejercicio, que requiere apertura, que no todo es el ejercicio, que no todo es la metodología, no es la parte externa, pero pues son elementos que nos van a ayudar sobre todo al inicio de la oración para poder alcanzar al Señor. La metodología, si es la meditación, la presencia de Dios, los puntos, el desarrollo de los puntos, los coloquios, el examen de la oración. Sabemos que esa es la metodología, lo que me va llevando. Pero poco a poco tenemos que ir soltando esa metodología. Se va haciendo una oración tal vez más contemplativa.
se va haciendo una oración que va tocando más el corazón, que va siendo más afectiva, que nos permite ver el rostro de Dios, que nos abre a la escucha, que nos abre a las aspiraciones del Espíritu Santo, que va haciéndonos más sensibles a la gracia de Dios, que va transformando nuestro corazón, como nos dice el movimiento, para sentir los mismos sentimientos del corazón de Cristo en las diferentes circunstancias de la vida. Eso es lo que tiene que ir haciendo la oración. Vamos soltando, como cuando aprendemos a nadar, ¿no? Nos ponen esos flotadores en los brazos o muchos flotadores y poco a poco nos los quitan y vemos que podemos ir nadando. Así tiene que ser la oración, que sea un contacto de corazón a corazón con la persona que sabemos que nos ama. El tercer aspecto es que la oración se realiza en la soledad. Pero quien reza, dice el Papa, no se va del mundo, sino que prefiere los lugares desiertos. En el silencio puede encontrar las voces que escondemos en la intimidad. A mí me gusta mucho esta frase del Papa y es la experiencia de Jacob. Dice, en la soledad, donde estoy yo solo, donde no tengo que tener ninguna apariencia hacia nadie, donde no debo aparecer, donde estoy solo, donde estoy en el desierto, solo Dios me ve, como Jacob, solo Dios me ve. Ahí es donde se revelan los sentimientos más profundos de mi corazón. Y en estos sentimientos más profundos de mi corazón que se revelan, son los que tengo que demostrarle al Señor, para que Él los bendiga, para que Él los transforme. Si yo no se los presento al Señor, difícilmente el Señor me va a transformar. Primero yo debo ser consciente de que si estoy enfermo, como voy al doctor, estoy consciente de que estoy enfermo, de que tengo gripa, de que tengo fiebre, de que me duele el estómago, para ir con el doctor y decirle, pues estoy así y necesito que me ayudes a curarme, dame medicina. Por eso debo presentarle al Señor lo que soy, para que Él lo transforme. Debo ser consciente y en esta conciencia debo aceptarlo con humildad acercarme. No llego de forma arrogante, de forma soberbia. Señor, recuerden la parábola que están en el templo rezando a que el Señor, yo soy tal y yo he hecho y yo rezo, yo doy limosna y tal. Y junto estaba aquel, pues pobre, que no levantaba los ojos y decía, pues Señor, perdóname porque soy un pecador. Que esa sea nuestra actitud de oración para que en la verdad el Señor me ayude a transformarme. Y la oración de Jesús como cuarta característica que nos propone el Santo Padre, en la oración se percibe que todo viene de Dios y a Él vuelve. A veces nosotros nos creemos dueños de todo, perdemos toda estima por nosotros mismos, vamos de un lado para otro y la oración nos ayuda a encontrar la dimensión adecuada en relación con Dios, nuestro Padre, y con toda la creación. La oración de Jesús finalmente es abandonarse en sus manos. Aquí nos damos cuenta que no somos nosotros, que Dios es el que va realizando las obras maravillosas en nosotros, en el mundo, que Dios, a pesar de lo que puede ocurrir en el mundo, lo vemos en este momento de pandemia, sigue actuando por canales que no conocemos. Pensábamos que, bueno, a veces pensamos, pues solo los sacramentos son los canales de gracia, son los canales seguros y sin duda, como lo dice la doctrina católica, pero Dios actúa también fuera de estos canales. Y ahora en tiempos de pandemia, pues nos hemos dado cuenta cómo va moviendo los corazones. Un señor hace muy poco me decía que en un viaje que realizó a Europa, le sorprendió ver las iglesias tan llenas de personas. Pues sí, también esta pandemia está trayendo estos aspectos. Dios va actuando en aquello que no creemos. Dios actúa a veces por palabras que decimos, que ni siquiera pensamos. ¿Cuántas veces llega una persona, a mí me ha ocurrido, y dice, Padre, es que aquello que usted me dijo me transformó? Eso me pasó hace poco. Yo decía, pues yo ni me acordaba que había dicho, sinceramente. No, así ocurre, ¿no? Entonces, pues es ahí, son estas cosas que Dios permite. Los miembros del movimiento, les leo el Estatuto del Regnum Christi, número 9. Dice, los miembros laicos del Regnum Christi buscan ardientemente establecer y extender el reino de Cristo entre los hombres. Por tanto, número 1, buscan el encuentro diario con Cristo en la oración. Fíjense, el Estatuto es lo primero que nos pone. ¿Qué hacemos si venimos, hacemos apostolado, nos formamos, tenemos nuestros encuentros con Cristo, tenemos la vida de equipo, tenemos pues muchas cosas, pero lo primero es que debemos tener encuentro diario con Cristo en la oración.
encuentro que puede ser más formal, menos formal, puede ser solamente elevar el corazón, pero ese encuentro es lo que nos da vida, es lo que nos da batería, es lo que nos ayuda a ser apóstoles. Y segundo, Estatutos de Reino Christi número 32, párrafo primero, la sección es un conjunto de equipos y grupos donde se promueve la vida de oración. Sin duda, en nuestros encuentros, en nuestras actividades, buscamos ante todo la parte apostólica, el compromiso apostólico, el deseo apostólico, y lo tenemos que hacer, pero que sus reuniones busquen ante todo esta experiencia de Dios, esta vida, que podamos llegar aquí a Monte Blanco y que la característica sea, es un lugar donde se siente esa vida de oración. Es este lugar donde, y lo vemos, el centro es la capilla, ahí está Jesucristo. Que cuando vengamos aquí, lo primero que hagamos, o cuando nos vayamos, pues hagamos una visita al Señor para que nos ayude, nos dé su gracia, que fomentemos eso en cada uno de los miembros, que les hagamos hombres de oración, de profunda vida interior. Lo que realmente nos va a dar fortaleza, lo que nos va a dar transformar, lo que nos va a hacer apóstoles, es la experiencia real que tengamos con Jesucristo. Y eso es lo que se va cultivando día a día, con perseverancia, con pequeños detalles, como una relación de amor, que cada día se van poniendo pues pequeños detalles, pequeñas palabras, y eso es lo que da esta fuerza a cada uno de los miembros del mundo.